Se empieza a desarrollar una gran cantidad de formas o métodos. Tenemos la magia escrita, tenemos la magia hablada, la magia simpática o por correspondencia, como en el caso, por ejemplo, de las estatuillas de maldición, y tenemos, por sobre todo, una gran variedad de amuletos. El egipcio se caracteriza por tener todo tipo de amuletos para todo tipo de fines, hasta para, no sé si habrán sido efectivos, para evitar las picaduras de los escorpiones. Hay una serie de papiros conocidos como los papiros mágicos, entre esos los papiros Chester Beatty número 8, en los cuales se mencionan muchas fórmulas para el exorcismo, ya que los egipcios creían en la posesión de ciertas almas de difuntos o de demonios o de seres elementales en el otro mundo malignos que podían de alguna manera entrar de forma parasitaria en los cuerpos. Estas fórmulas tienen que ver con determinadas recitaciones para tratar de extraer justamente esta entidad parásita dentro del cuerpo y poder sacarla. Dentro de los papiros mágicos encontramos lo que hoy se conoce como magia roja, que había muchos encantamientos para enamorar a la gente, ¿no? O para conseguir pareja. Esto es muy común encontrarlos en estas clases de papiros. Las deidades egipcias, al igual que las sumerias, podían tener un carácter benéfico o un carácter maléfico. Pero lo que debemos entender es que en todos los casos, las deidades maléficas podían ser sumamente útiles justamente en combatir el mal. En este caso tenemos, por ejemplo, la figura de Sekhmet, que era la diosa con cabeza de león, que representaba justamente la furia de Ra, el dios del sol, en pleno mediodía en el desierto, y que esta diosa tan virulenta como aparece en su descripción, sin embargo regía la medicina. Todos sus sacerdotes eran al mismo tiempo también médicos. Los sistemas mágicos son fórmulas y procedimientos que sintetizan de algún modo todo el conocimiento y prácticas esotéricas que el hombre ha desarrollado. Pero la magia existe desde siempre, previa a cualquier sistematización, desde el origen del hombre. Magia. Magia. Magia egipcia. Heka, el nombre de lo divino y lo secreto. Heka es el concepto que engloba las cualidades y posibilidades de acción de la magia egipcia. Vamos a encontrar, sin embargo, que Heka aparece como una deidad con categoría de tal, a veces masculina, a veces femenina. Pero en realidad lo que decían los egipcios es que toda deidad tenía este Heka, esta posibilidad de hacer magia, en tanto se conociera el nombre divino, el número divino y el nombre secreto de la deidad por sobre todo. El concepto de Heka se relacionaba mucho con el concepto de Maat, la diosa egipcia de la justicia. Maat aparece popularmente en el juicio final de cada muerto, sopesando contra su propio peso, que era el de una pluma, el corazón del difunto. Si se igualaban, entonces ese difunto merecía resucitar. Si pesaba más el corazón de este difunto, era devorado por un monstruo y perdía la capacidad de subsistir en la otra vida. ¿Por qué este concepto de Maat, de la justicia, es importante en el tema de la magia? Porque este principio de Maat representa las leyes de la naturaleza, las leyes que gobiernan la realidad como tal. Por lo tanto, conocer estas leyes, conocer el Maat que regía los eventos, es lo que proporcionaba este Heka, esta magia. Es decir, un sacerdote, un mago egipcio, era aquel que conocía estas leyes, estos principios y podía manipularlos. Las leyes y principios mágicos estaban representados por dibujos o signos que podían convertirse en amuletos o traducirse en fórmulas y conjuros expresados en los famosos jeroglíficos. Es interesante notar que los mismos jeroglíficos, como palabras sagradas, ya se los veía como la ciencia de las imágenes. Eran ciencias mágicas, en los cuales muchos de ellos
se veían como la palabra, como aquella vibración que puede abrir una puerta, representaban de un lado una parte potencial, la parte fija, y del otro lado representaban la parte cinética, es decir, la parte del movimiento. De alguna manera estaban mostrando un mundo alternativo, un mundo vivo de espíritus, pero eran mucho más que símbolos. Tenían que ver justamente con abrir puertas, porque los símbolos pueden ser religiosos y son elementos o objetos que nos transmiten en transparencia otra realidad. Sin embargo, estos jeroglíficos hablaban justamente de abrir umbrales. El Anj, por ejemplo, o la cruz ansata, como se conoce, era una llave para abrir esta clase de puertas. Quien recitara estos signos, en el más allá, podía llegar a tener el poder de convertirse en pájaro o de transformarse en algún otro animal. Los magos egipcios quedan entonces inscriptos en la antigüedad como los grandes ocultistas, los grandes detectores de todos los misterios, los grandes custodios de los misterios más profundos. ¿Por qué? Porque estas fórmulas, desde el punto de vista de la época, eran sumamente poderosas y no podían estar en manos de cualquiera, solamente podían estar en manos de determinadas castas sacerdotales y se podían aprender a través de una instrucción específica después de la iniciación adecuada. No solo la corte, los sacerdotes y los faraones tenían acceso al mundo mágico, sino que en todas las castas la practicaban. La alta magia de los sacerdotes tenía un objetivo espiritual. Las castas inferiores se inclinaban más a lo que denominaríamos magia de resultados. Los ciudadanos comunes lo que tenían en la casa era el culto doméstico a divinidades, por ejemplo, como Osiris. Tenían ermitas o lugares donde se ponía una estatua de barro de Osiris, y también esa estatua se la recubría con piel de carnero para que de esa manera favorecer la resurrección del muerto, y de esa manera también servía como un talismán para proteger el hogar. También lo que los egipcios hacían eran una especie de figurillas, conocidas hoy por los arqueólogos como los textos de execreción, que eran una especie de figurillas en los cuales, con forma humana, antropomórficas, donde se les escribía el nombre del enemigo o de la ciudad que ellos querían conquistar. Por lo tanto, ellos cuando estaban en guerra tomaban estas figurillas y las rompían en un rito mágico, pensando que si rompían esa figurilla, el enemigo iba a estar más proclive a entregarse. El libro de los muertos. Protección al difunto en el más allá. Se desarrolla entonces en Egipto una gran cantidad, una gran abundancia de todo tipo de rituales, siendo el más conocido de todos los rituales que aparecen en el libro de los muertos. Esto es, rituales que tienden a proteger al difunto en su viaje al más allá. Y sobre todo, tenían como objetivo el proteger a la tumba del difunto contra los saqueadores, a fin de que este cuerpo, que estaba supuestamente destinado a la resurrección, no fuera mancillado, no fuera corrompido. Especialmente en las tumbas se encuentran unas figurillas, posiblemente de madera, llamadas los aptis. Estas figurillas, que tienen determinadas formas, por lo general son mumiformes, estaban destinadas a ayudar al difunto en la otra vida. En el libro de los muertos, en la sección 6, se habla de la función de estos seres en el otro mundo. Estos seres tenían que servir de alguna manera al faraón o al príncipe que estuviera enterrado allí. Tendrían que también labrar la tierra en el Amenti, en la otra vida, y tendrían que darle todos los servicios posibles que se le daba en esta. De alguna manera, mediante esa magia por semejanza, se ayudaba a que los difuntos en la otra vida pudieran tener los mismos servicios. Magia. Magia.
Magia lunar. Luna llena. El sol y la luna se encuentran en oposición y la luz del sol puede reflejarse totalmente en la cara de la luna. Es un buen momento para todo tipo de operaciones mágicas, ya que incrementa sus poderes. Los procesos instintivos e inconscientes se encuentran en su apogeo. Ideal para rituales de agradecimiento. Todo proyecto comenzado durante la luna nueva se reafirma o encuentra nuevos caminos durante la luna llena. El atractivo de las prácticas mágicas sedujo a los